Bueno, buenas tardes. Creemos que esto está funcionando, esperamos, rogamos a Dios para el caso de que Dios exista. Mm. Así que, bueno, Daniel, tenés la palabra. En última instancia, si no llega a funcionar óptimamente la transmisión en vivo, lo estamos también grabando, así que de un modo u otro vamos a tener el teórico en línea. Bien, buenas tardes tardías. Vamos a comenzar con ese teórico. Sería bueno si alguno de los que lo están escuchando por YouTube, por el servicio de chat, manda una confirmación de que lo están escuchando, digamos. Como recién estamos probando este sistema, intentamos utilizar otros sistemas. Hay un sistema de Microsoft que parecía interesante porque lo ofrecían gratuitamente, pero por alguna razón la contraseña, lo que pasa en esta época, ¿no? Las contraseñas a veces no funcionan. Y por más que, como dice Germán, le rogamos a Dios si es que hay un Dios, por ahí ese Dios tampoco quiere que la contraseña no funcione. Entonces puede ser complicado. eh, Ustedes saben que los hinduistas, no los hindúes, sino los hinduistas, que tienen una gran cantidad de dioses, el problema que tienen es que en general esos dioses no intervienen en la vida real. Entonces capaz que en este caso tampoco intervienen en la vida real y tendremos que tratar de que funcione por nosotros mismos. Así que bueno, esperando que lo estén escuchando, vamos a dar comienzo a este teórico. Bien, el teórico trata un poco es una especie de introducción filosófica, de pensamiento al problema que trata la cátedra, al que se dedica la cátedra hace bastante tiempo. Y que está vinculado también al título del libro que acaba de publicar hace poco la cátedra, que se denomina El sujeto de la comunicación. Este libro lo consideramos como una bibliografía básica, digamos, bibliografía básica para trabajar los temas de la cátedra, donde muchos de los temas están ahí tratados en los diferentes artículos que, eh, que hemos desarrollado, que hemos trabajado después de años dedicarnos a pensar este tema, esto que llamamos el sujeto de la comunicación. El contenido esencial al cual nos dirigimos es una problemática fundamental, en nuestra opinión, para las ciencias sociales y tiene que ver con una manera de pensar a lo social, al ser humano y por lo tanto a la comunicación también. Se refiere a la introducción en el pensamiento sobre la comunicación de una serie de conceptos y de ideas y de recorridos que han hecho diversos autores desde diversas ciencias, ¿no? Desde la psicología, la antropología, la filosofía y muchas otras, que se dirigen todos a tratar de captar en esas redes del pensamiento esto que llamamos sujeto, subjetividad. Nuestra mirada es diversa, la mirada de la cátedra es diversa porque la diversidad, digamos, de las miradas que se trabajan en la cátedra, que van desde un lado hasta el otro de la psicología, desde un lado al otro de la filosofía, tiene que ver con un cierto pensamiento sobre los conceptos, sobre las representaciones de lo subjetivo. Está en el fondo la idea que representar lo subjetivo no es difícil que se pueda realizar con los mismos métodos y las mismas formas con que representamos el mundo de lo objetivo. Cuando decimos objetivo y subjetivo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en realidad también de un camino, de un recorrido y no de simplemente una definición, pero si queremos en su sentido etimológico, cuando decimos objetivo, la palabra objetivo viene
del latín objectum, que sería ob adelante, jectum, que estoy tirando, es decir, sería lo que tiro adelante. Lo que puedo percibir como adelante mío es objetivo. Aunque lo esté pensando, digamos, si lo estoy pensando, pero puedo diferenciarme, puedo separarme de eso que estoy percibiendo, pertenece al mundo de lo objetivo. En cambio, el mundo de lo subjetivo sería aquello, viene de sub, abajo, y tirar, yetar, tirar abajo. Es decir, aquello de lo cual yo no puedo tomar distancia. Todo el mundo de lo subjetivo es aquello de lo cual no puedo ponerlo como simplemente una observación a distancia de mí, y por lo tanto referirme y utilizar metodologías que utilizo para aquello que sí puedo poner distancia. Entonces implica toda una serie de ideas y de formas de pensar y de cambios en las epistemologías sobre la teoría y el análisis de la comunicación en el plano de la subjetividad. Y cuando decimos de la comunicación estamos refiriendo nada más ni nada menos que no a un instrumento que yo uso en algún momento para hacer algo, como decir, yo me comunico y utilizo la comunicación para producir un efecto, sino cuando decimos comunicación estamos hablando del ser humano en sí. Decir comunicación y decir ser humano vendría a ser lo mismo. Es una interpretación que tratamos de hacer del ser humano y lo incorporamos dentro del campo de la comunicación porque creemos que sin esa incorporación, esto que llamamos comunicación no tiene mucho sentido. El problema que tenemos para pensar esto de la subjetividad y el sujeto en la comunicación es que todo el imaginario occidental, ¿qué quiere decir imaginario y qué quiere decir imaginario occidental? Podemos llamar imaginario al mundo de las ideas que son consensuadas en una sociedad. Es decir, cada sociedad, cada cultura construye una serie de ideas comunes en las cuales todo el mundo está más o menos de acuerdo. Entonces hay una serie de ideas sobre las cuales digo, bueno, qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo. Hay una serie de ideas básicas que toda construcción social construye como imaginario. Entonces esas grandes ideas, esos grandes modos de pensar, muchas veces funcionan como puntos de identidad y de unidad de una sociedad. Hasta que esa sociedad y ese imaginario entra en crisis. Algo de lo que funcionaba hasta ese momento, en el que todos estábamos de acuerdo sobre qué era bueno o qué era malo, qué era verdad o qué era mentira, de repente deja de funcionar. Y ahí se produce un quiebre en esos imaginarios, en donde en ese momento de quiebre es un momento de angustia social, en la cual caen las creencias, las grandes creencias que sostienen una sociedad caen, se transforman, y de repente esa civilización tiene que empezar a construir otras. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué elementos son los que permiten a una sociedad de repente construir un imaginario común, una forma de pensar en común? Bueno, ese es uno de los temas centrales que vamos a trabajar en la cátedra. ¿Cuáles son esos elementos y cómo podemos llegar a introducirlos, percibirlos, analizarlos, incluirlos en las teorías de la comunicación? Decíamos el imaginario occidental, entonces, estas grandes ideas que más o menos unifican nuestra mirada, nuestra manera de percibir. Uno de los grandes principios de este imaginario occidental es lo que llamamos el racionalismo, ¿sí? El racionalismo, y para eso trabajamos sobre el gran pensador del mundo de lo racional, representado por Descartes, ¿no? Representado en nuestro caso por el gran filósofo y pensador Descartes, que plantea en uno de sus textos liminares más importantes, que trata de las meditaciones, en el caso de Descartes, es esta famosa idea central en el racionalismo cartesiano, o supuestamente central, que es el pienso, luego existo,
interpretado como razono, el pienso racionalmente y por lo tanto existo. ¿Sí? Ahora bien, en las meditaciones metafísicas de Descartes, en cierto momento, él hace una afirmación central, sobre todo en la segunda meditación. Digamos, la primera meditación Descartes inventa a lo que él llama el genio maligno, es una especie de metáfora. El genio maligno nos inventa todo lo que percibimos. Nos inventan las paredes, nos inventa los colores. ¿Qué cosa nos puede hacer decir que sea cierta y que todo eso no es un invento, todo lo que percibimos no es un invento de un genio maligno? En la primera meditación, de uno de los grandes textos sobre los cuales trabajamos, no encuentra solución, y Descartes va a llegar a la conclusión que nada es totalmente real. Una especie de posverdad de la época de Descartes, del 1500, en los cuales cualquier cosa que se perciba puede ser el invento de alguien y todo puede ser inventado. Pero después, en la segunda meditación, Descartes empieza a encontrar una cierta respuesta. Y dice lo siguiente: ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es decir, que razona. Es una cosa que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, y que también imagina y que siente. Y después en la meditación tercera dice: soy una cosa que piensa. Es decir, que duda, que niega, conoce algunas cosas, ignora otras, y dice después que imagina y siente. Como lo he señalado anteriormente, aunque las cosas que siento e imagino quizás no sean absolutamente nada fuera de mí y en sí mismas, estoy seguro, no obstante, de que esas formas de pensar, a las que llamo sentimientos e imaginaciones, solo en cuanto son formas de pensar, residen y se encuentran ciertamente en mí. Es decir, Descartes va a empezar a introducir en esta especie de reflexión sobre la verdad en las meditaciones metafísicas un principio que lo hace no dudar, o que le permite no dudar de la realidad, y este gran principio que Descartes va a descubrir acá es el sentir. En última instancia, se podría pensar que este principio cartesiano del pienso, luego existo, podría ser reinterpretado como siento, por lo tanto existo. Sin embargo, el siento, por lo tanto existo, una especie de fenomenología de la razón, donde la basan no en la razón misma, sino en el sentimiento, fue casi obviada, poco pensada, poco trabajada, salvo por algún filósofo moderno que nosotros retomamos para varios temas en la cátedra, llamado Michel Henry, que lo descubre, lo redescubre y se da cuenta que Descartes había descubierto otra cosa como principio de la verdad, que no era la razón. Es más, que basaba la razón en la experiencia del sentir. De alguna manera Descartes hace una especie de división de la experiencia de percepción en dos. Y va a decir acá que hay una parte de esa percepción de la experiencia, la parte objetiva, de la cual se puede dudar. Yo percibo la pared, percibo la pantalla del televisor, y todo eso puede ser una mentira, una invención de alguien, pero de lo que yo no puedo dudar es que yo estoy sintiendo eso. Él lo nombra de distintas maneras en ese momento, ¿no? Dice como ver viendo, ¿no? Diferencia la estructura de la percepción en dos partes. Una, la parte objetiva, de la cual se duda, y otra, de la parte subjetiva, de la cual no puede dudar. Entonces, ¿por qué esa manera donde Descartes se introduce en una búsqueda de la realidad que va más allá de la razón, no pudo ser percibido y no pudo ser resignificado como importante en el pensamiento occidental? Porque todo imaginario social necesita, como decíamos antes, de puntos fuertes que unifiquen a ese imaginario y que por lo tanto le den legitimidad. La legitimidad del imaginario moderno de Occidente está muy vinculada a algo que vamos a llamar, y que lo describimos en el primer artículo del libro, un cierto impulso de dominio, la capacidad de dominar. La teoría, el pensamiento deberían servir en el pensamiento occidental para dominar el mundo a través de la ciencia
dominar la realidad a través de la tecnología y expandir ese impulso de dominio del mundo y de la realidad a los seres humanos. Entonces, ese intento de dominio de la realidad y de la sociedad y del ser humano no funciona si no se apoya en un fuerte racionalismo, en la idea de que hay ideas que pueden controlar la realidad, porque de alguna manera se basa en un cierto objetivismo también, en la posibilidad de tratar al sujeto como si fuera un objeto, y por lo tanto dominarlo. El deseo de control teórico, técnico, analítico, etcétera, permite que el dominio se desligue del ritmo de las estaciones, de los tiempos de los planetas, para depender cada vez más del manejo de los algoritmos y de la alta tecnología. Y si llegamos al mundo actual, y mucho más en este distópico mundo pandémico, en la cual la expansión de la tecnología y del manejo de los algoritmos parece ser el punto último del dominio sobre el humano, en la cual estas formas objetivas de objetivación de los sujetos permiten dominarlos y hacerlos que voten, comprender qué van a comprar, entender qué shampoo quieren, qué color les gusta, y a partir de eso dominarlos totalmente. El problema de esta pulsión de dominio, de esta tendencia del mundo moderno a construir un imaginario donde el ser humano es dominable a través de distintas formas, es que se encuentra con un límite, se encuentra con un agujero negro, se encuentra con un fracaso. Y el fracaso es que el sujeto, las subjetividades, las sociedades no van a responder a ese dominio objetivo como la teoría del imaginario de dominio o la teoría de la racionalidad absoluta quisieran. Y esto se expresa especialmente en todo lo que está vinculado a las ciencias del hombre. Allí donde ese imaginario se desplaza hacia mirar y controlar el individuo, los hombres, es donde se encuentra con sus límites más fuertes. Es decir, hay cosas que tienen que ver con la subjetividad y con el sujeto que se resisten a ser comprendidas y manipuladas de la misma manera que los objetos. Y entonces aparece el fracaso. Aparece ese agujero negro donde las ciencias del hombre, la sociología, le cuesta mucho entender hacia dónde va la sociedad. A las ciencias políticas le cuesta mucho hacer que gane un candidato y determinar exactamente, por más que haya instrumentos y haya libros escritos que se llaman Cómo ganar una elección, eso simplemente es una especie de texto mal escrito que trata de algo tan difícil como si existiera un libro que se llamara Cómo hacer una obra de arte. Supónganse ustedes un libro que diga, bueno, para hacer una obra de arte, usted tiene que hacer tal cosa, poner 1, 2, 3, introducir tales algoritmos, meter todo en la computadora y sale una obra de arte. Y esto no tiene ningún inconveniente que en cierto momento se puedan utilizar las computadoras, los algoritmos y los sistemas de interpretación modernos de la evolución del ser humano para hacer obras de arte, pero no se basa en todo caso en el algoritmo mismo, sino que al revés, ese algoritmo utiliza las tendencias que ya existen. Ustedes saben que Mozart, el músico, había inventado un sistema para hacer un vals perfecto a través de muchos movimientos distintos, y decía que al azar se podían colocar números, después esos números los vinculaban con esos movimientos y se armaba un vals que quedaba bastante bien, digamos, si uno lo escucha, ¿no? Pero lo que pasa es que esa construcción que hizo Mozart de la música tenía que ver ya con ciertas percepciones del encadenamiento de las notas, percepciones cuya lógica no estaba en las matemáticas mismas, sino cuya lógica estaba en otro lugar del cual vamos a hablar y al cual nos vamos a dirigir. Estamos diciendo entonces que
que ese fracaso, la comprensión de ese fracaso de la semiología para entender la comunicación, de la sociología para entender la sociedad, de las ciencias políticas para entender la política, de muchos otros pensamientos racionales para entender la evolución de la subjetividad, es esencial a la introducción de nuestro tema, que es que hay un problema con esto que llamamos subjetividad. Y a ese problema nos vamos a dirigir porque nos parece esencial entenderlo, ¿no? Pasamos a otra gran construcción de imaginarios colectivos para ver un poco que esto que pasó con el Descartes racionalista, la dificultad para leer lo que él estaba escribiendo sobre el sentir en las generaciones de filósofos que siguieron después, pasa también con otros pensadores y con otros sistemas de interpretación del mundo. En particular nos referimos, en este caso, al imaginario construido alrededor de la teoría de Carlos Marx, al cual se le atribuyen conceptos centrales que van a articular después la institucionalización de un imaginario materialista. Se supone que Marx, un autor para el cual el llamado materialismo dialéctico fue el principio filosófico en el cual construyó su manera de pensar la sociedad. Es decir, que la sociedad tiene una base material y que de esa base material dependía después cómo iban a vivir y cómo iban a pensar los seres humanos que la componen. Bueno, la idea del materialismo dialéctico en realidad nunca la expresó Marx, sino la expresó su continuador o el que sintetizó su obra después de que Marx murió, que fue su compañero Engels. Y en realidad lo que va a descubrir también Michel Henry en unos libros muy interesantes para los que le interesen, una filosofía de la realidad y Marx se llama, y una filosofía de la economía, es lo errado de esta interpretación, que se va a construir esta idea del materialismo dialéctico en ausencia de textos fundamentales de Marx, en particular de la ideología alemana, que fue publicada por primera vez en 1932, cuando ya todos los pensadores marxistas, Trotsky, Stalin, Lenin, Mao, ya habían hecho una interpretación de lo que Marx quería decir. Entonces, lo que Michel Henry va a señalar es que en la ideología alemana, que no se publica recién hasta 1932, Marx va a introducir un concepto que le parece central para comprender el ser humano y las sociedades, que lo va a llamar praxis. ¿Qué sería la praxis para Marx? A diferencia de la idea de práctica, la práctica sería lo que la gente hace todos los días con su vida. Es decir, la práctica de un trabajador es levantarse a la mañana, la descripción de todo lo que va haciendo es la práctica de esa persona. En cambio, la idea de praxis, que introduce en la ideología alemana, es lo que le pasa al trabajador mientras hace todo eso. Es decir, si está cansado, si siente impotencia, deseos, todo lo que le pasa a él en su subjetividad. Entonces la introducción de esta idea de praxis va a cambiar totalmente, así como en el caso de Descartes fue con la idea del sentir que no pudo ser visto, la idea que tenemos de Marx y del marxismo. La praxis es un concepto que remite nada más ni nada menos que a la vida afectiva de cada persona, donde lo que se llama materia o la materialidad del pensamiento de Marx sería conceptualizado a partir de esta praxis y no al revés. Va a decir Michel Henry, Marx utiliza el adjetivo material porque designa en efecto la realidad, pero no la realidad objetiva, que tematiza la ciencia, y de la cual ella persigue la elaboración indefinida, sino que esta realidad se presenta por material. Marx entiende esta realidad que nosotros somos y de la cual hacemos en nosotros mismos la prueba inmediata, es decir, sin distancia. La vida fenomenológica individual, esa necesidad innegable cuya presión sufrimos y que cambia espontáneamente en la actividad y se despliega para satisfacerse, dice Michel Henry. Es decir, introduce en la visión sobre este otro constructor de imaginarios, que fue Marx, una idea que es totalmente opuesta
a la idea tradicional que tienen casi todos los pensamientos sobre el marxismo, sea cual sea el ismo al cual nos referimos, ¿no? Es que en el fondo el sujeto y la subjetividad no solamente no está ligado, no está dependiendo de lo material, sino que al revés, lo que llamamos lo material solo es interpretable en función de cómo esa materia es vivida por la gente y los seres humanos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, por lo mismo que pasó con Descartes con el imaginario occidental. Para construir un imaginario de dominación es necesario excluir de ese imaginario todo concepto que introduzca el campo del sentir y de la subjetividad como fundante, como elemento central en la edificación de un imaginario social. Entonces, es a partir de excluir de la subjetividad pensada como afección, a partir de excluir la subjetividad pensada como afección, que se han construido muchos de los pensamientos más importantes en las ciencias sociales. El objetivismo, como corriente empírica y teórica, dominó en gran parte la construcción de muchas teorías y muchas cosmovisiones. El mundo subjetivo, el terreno de la afectividad, del arte, del amor, de las creencias, los registros entraron en el espacio de lo impreciso, de lo no incorporable a la investigación, de lo poco serio. Y es el problema que vamos a tratar en nuestra materia, sobre el sujeto de la comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar de lado la subjetividad en el análisis de la comunicación y cómo podemos hacer para producir lo que llamaríamos la vuelta de lo excluido? Es decir, reincorporar una mirada sobre la subjetividad en todas las miradas que tenemos sobre la comunicación, en las teorías de la comunicación. Una teoría del lenguaje o de la comunicación que excluya la subjetividad puede explicar pocas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un análisis de una telenovela o queremos hacer análisis de una revista, podemos hacer un análisis semiótico tradicional hablando de las formas de enunciación, hablando de distintos conceptos de los signos, pero ¿qué nos va a decir eso de las formas de enunciación, las estéticas y los signos de la telenovela sobre la telenovela? Nos va a faltar lo esencial por la cual la gente mira la telenovela. Y eso esencial por lo cual vemos una película o miramos una telenovela es lo que se siente frente a esa telenovela. Y esto toca problemas fundamentales, centrales, que abarcan tanto a la comunicación como la idea de la obra de arte, por ejemplo. ¿Y por qué relacionamos la comunicación y la subjetividad con la obra de arte? Porque el arte solo es pensable si introducimos este tema de lo afectivo. Ya sea que estemos hablando del arte pictórico, por ejemplo, que estemos hablando de un cuadro de Van Gogh, ¿no? ¿Qué nos dice sobre un cuadro de Van Gogh la descripción exacta de los colores, las formas, el cuervo que está sobre el campo de ese color, el cielo de otro color? Nos falta lo esencial que hace el cuadro de Van Gogh. Y eso esencial que hace el cuadro de Van Gogh es un concepto que pueda expresar las sensaciones que provoca ese conjunto de elementos del cuadro. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con muchos otros, y lo mismo pasa con la comunicación. Si en la comunicación obviamos, en el análisis cuando conceptualizamos, obviamos la subjetividad. Cuando decimos subjetividad, estamos hablando centralmente de esto que, como decíamos hace un rato, de lo cual no podemos tomar distancia. Y básicamente podemos llamarlo con la palabra sensaciones, emociones, sentimientos y otras metáforas que designan eso que nosotros somos y de lo cual no podemos tomar distancia. Ese análisis de la comunicación va a servir para poco. Si queremos entender por qué una publicidad vende un shampoo, o por qué un político produce cierta identidad, o es más, cómo funciona una cultura, porque en el abordaje del problema de la comunicación y de introducir
lo subjetivo en la comunicación, vamos a trabajar sobre algunos aspectos que hacen a la lógica de lo afectivo en sociedad. Y uno de ellos es que en el registro del mundo de lo afectivo, de los sentimientos, es difícil establecer una individualidad clásica, digamos. Hablar de lo individual igual que si habláramos de imágenes y de mundos de lo objetivo. Tenemos que hablar de otra manera. Digamos, tenemos que hablar de otra manera y abrirnos hacia otro tipo de pensamiento, ¿no? Que se aleja quizás de la visión clásica de la ciencia, pero que la hace más real. La introducción del mundo de lo afectivo y de los sentimientos en el análisis de la comunicación hace más real a ese análisis. Más real quiero decir a la real de la realidad de la cual hablaba ya hacía tanto Descartes cuando introducía el sentir en la verdad, o ya sea en el caso de Marx cuando introducía la praxis en su análisis de las sociedades. Las culturas afectivas, las formas en que una sociedad va construyendo sus maneras de sentir. Y este es un tema central para entender la evolución de cualquier sociedad. Cuando nosotros, por ejemplo, un cambio nos sorprende, hay veces que las sociedades producen cambios que sorprenden, y que ningún análisis, por más perfeccionado que sea o que tenga los instrumentos más precisos a nivel del control de los data, por ejemplo, los big data, puede producir, ¿no? Que inclusive aquellos grandes controladores de los big data, por ejemplo, hace poco tiempo la central de inteligencia, la CIA, o la ex CIA en Estados Unidos, dijo que calculaban que los talibanes iban a tardar 3 meses, eso fue hace unos 10 días, dijo que en unos 3 meses van a tardar en tomar Kabul, la capital de Afganistán. En una semana ya los talibanes estaban en Kabul. La misma central de inteligencia, en un momento, hace muchísimos años, se le escapó, por ejemplo, que iba a estallar en la crisis que estalló. ¿Y por qué una central de inteligencia que tiene todos los big data y todas las posibilidades de analizar hasta el menor, desde satélites, el menor movimiento de lo que pasa en un país, se le va a escapar esos cambios, digamos, esos cambios tan importantes que van a dar vuelta a la sociedad, que van a producir revoluciones, que van a producir... Porque ahí falta la interpretación, falta la introducción de algo, un elemento esencial, que es entender esto que llamamos las culturas afectivas, formas de sentir. Que para introducir y para trabajar sobre esto hay que poder pensar de otra manera al sujeto, o introducirlo realmente en el análisis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sujeto o de subjetividad, parecería en algún punto que ya el hecho de pronunciar estas palabras calma nuestra inquietud de nombrar algo de cuya naturaleza no estamos del todo seguros. ¿De qué estamos hablando? Pero decir subjetividad, hace un tiempo se puso de moda, nosotros en la cátedra estamos trabajando hace como 35 años más o menos, desde nuestro primer programa, pero después se puso de moda más o menos hablar de subjetividad, subjetividad aquí, subjetividad allá. Son palabras que se ponen de moda. Por ejemplo, en comunicación, en la ciencia de la comunicación, en un momento se había puesto de moda ciertas palabras. Hace sentido. Tal cosa hace sentido, produce sentido, construye sentido, pero nadie se atrevía a preguntarse en ese momento de qué estábamos hablando cuando decimos que hace sentido o que construye sentido. Está bien que los códigos sirven para hablar, ¿no? Y tranquilizarse y decir, bueno, parecería que yo tengo cierto dominio de aquello de lo cual estoy hablando. El problema es cuando eso simplemente no alcanza, ¿no? Cuando decir subjetividad o pronunciar la palabra sentido no nos alcanza para entender eso de lo cual estamos hablando, ¿no? En realidad también son palabras construidas para designar la realidad de lo inmaterial. Y es complicado designar la realidad de lo que no es material. Como si dijéramos alma, sensibilidad, cultura, ¿no? Distintas metáforas
que todas trabajan sobre ese mismo principio, cómo atrapar en la red del lenguaje aquellas cosas que no son fáciles de atrapar. Entonces, de lo que tratamos en la cátedra es de la inclusión en el abordaje de la comunicación de la subjetividad. Repensar la incorporación de lo subjetivo, ¿no? Poder encontrar las formas de introducir de manera lo mejor trabajada posible esto que llamamos el mundo de la sensibilidad. Uno de los problemas del mundo de lo sensible es que, con respecto a ese intento de dominar tradicional del imaginario occidental, el mundo de lo afectivo y lo sensible no funciona. No solamente por el fracaso en predecir la caída de Kabul o la caída de la Unión Soviética, sino también en el fracaso para predecir cosas más sencillas, digamos, que esas, ¿no? Entonces, el problema es que hay que cambiar también la metodología para trabajar sobre eso. Tenemos que introducir otras formas de pensar y otras formas de analizar, ¿no? Y cuando decimos eso tiene que ver con la naturaleza de lo que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos la naturaleza del mundo de lo sensible y del sentir, uno de sus principios es la resistencia absoluta del sentimiento a toda forma de dominación. Y cuando decimos esto no estamos diciendo que no haya gente que sentimentalmente o afectivamente dominada. Nos estamos refiriendo a que es un tema muy complejo, pero del cual nosotros no podemos instrumentar una forma de dominación clásica. Podemos utilizarlo, pero no dominarlo en forma absoluta. Por ejemplo, con respecto a los sentimientos, ustedes pueden de repente decidir no hacer algo que les guste. Por ejemplo, si les gusta comer chocolate, a la mayoría de ustedes les gusta comer chocolate. A mí también, bien, más cuando hace frío. Pero pueden decidir no comerlo porque les hace mal. Pero lo que no pueden decidir ustedes es que les deje de gustar. Es decir, no hay ninguna forma, puede dejar de gustarles por otras razones, pero no por decisión. Y así como no podemos decidir que nos deje de gustar el chocolate, tampoco podemos decidir sobre temas esenciales que la afectividad construye en nosotros. No podemos decidir de quién nos enamoramos o de quién nos desenamoramos. No podemos decidir sobre nuestras creencias, y ya vamos a ver el tema de las creencias y cómo analizarlas y cómo trabajar la incorporación de las creencias en el análisis de las sociedades, pero no podemos decidir en qué creemos o en qué no creemos. Cuando volvamos a la presencialidad, y supongo que en algún momento vamos a volver, que es que la variante Delta nos sigue recluyendo en estas pantallas, en la teórica hacíamos un experimento que era bastante interesante, que se preguntaba, les pedía que levanten la mano aquellos que creen en Dios. Entonces algunos levantaban la mano. Después le pedía que levanten la mano los que no creen en Dios. Y otra cantidad, en el teórico, levantaba la mano. Y le decía, bueno, ahora vamos a hacer un experimento. ¿Quiénes de ustedes creen que eligieron creer o no creer en Dios? Y algunos decían, bueno, yo creo que elegí dejar de creer, fue una elección, o elegí creer, también fue una elección. O sea, a ellos que creen que eligieron, que dominaron su propia creencia, les vamos a pedir que durante 5 minutos cambien. Después vuelven. Entonces los que son creyentes durante 5 minutos sean ateos, y los que son ateos durante 5 minutos sean creyentes. Alguno decía que lo lograba, pero en realidad no era muy creíble. No era muy creíble. Y en general la mayoría decía, no, claro, no puedo decidir qué creencia tengo, ¿no? Y lo que pasa, ¿por qué algunos igual de todas maneras trataban de buscar y de reafirmar que dominaban sus creencias y sus sentimientos? Porque para nuestra civilización occidental, para nuestro mundo posmoderno, hay un tema que es muy central, muy importante, es la idea de la autonomía del individuo. La autonomía del individuo fue un gran avance en el cambio en la sociedad. Es más, la sociedad
más allá de que empiece con la caída de Constantinopla o que empiece con el descubrimiento de América, depende de las interpretaciones de cuándo comienza la modernidad, está vinculada desde el punto de vista de la subjetividad a la idea de cada individuo, de que cada individuo es autónomo y decide por sí mismo, y no hay ningún dios o ningún ser superior que va a construir sus decisiones por encima de él. ¿No? Es más, él va a elegir, y en eso se basa también la teoría de la democracia, la idea de la elección. Sin embargo, hay un texto muy interesante de un compañero de Montaigne, un gran amigo de Montaigne, que se llama La Boétie, que les recomiendo leer, complicado porque pasaron 500 años de ese texto, que se llama de la servidumbre, el discurso de la servidumbre voluntaria, donde él va a descubrir en esa época que la gente que estaba dominada por un rey, se moría, apenas se moría el rey, lo primero que quería era el rey. Entonces trataba de entender por qué existía cierto deseo que parecía casi natural en mucha gente de ser dominado, por eso la servidumbre voluntaria, ¿no? Esto que parece contradictorio, digamos, ¿no? De que alguien no quiera ser autónomo. Sin embargo, en el principio, digamos, de la modernidad está el principio de la autonomía. Y el principio de la autonomía, de que yo decido sobre mí, se va a oponer de alguna manera a la idea de que hay algo sobre el cual yo no tengo dominio. Que ese algo sobre lo cual yo no tengo dominio es justamente lo más esencial de mí mismo. Es aquello que me hace ser humano, es aquello que me hace un sujeto, que es esto que llamamos de distintas maneras afectividad, emoción, sentimientos, etc. En algún momento en una discusión se planteó el tema con algunos tecnólogos y especialistas en computadoras, en que las computadoras avanzan tanto que en algún momento la computadora va a poder sentir, ¿no? ¿Y qué pasa con una computadora aprenda a sentir, ¿no? Entonces lo que planteaba es que cuando una computadora aprenda a sentir, ya no va a ser una computadora, aunque se llame así. Aunque tenga forma de computadora, va a haber que llamarla de otra manera porque es un sujeto, una subjetividad. Entonces, también puede pasar lo inverso, ¿no? Que un ser humano deje de sentir, ¿no? En el centro también de esta problemática de traer a las ciencias de la comunicación la subjetividad, la emoción, la emocionalidad y darle un lugar en la teoría, está el problema del cuerpo también. Acá hay un texto que muchos de ustedes habrán leído, que es muy interesante, pero poco interpretado, más allá de hasta donde llegó el pensamiento de ese gran, quizás el principal pensador de la comunicación de la Argentina y quizás uno de los mejores teóricos y pensadores en el mundo sobre este tema, que fue Liceo Verón. El texto, por ahí lo leyeron, se llama El cuerpo reencontrado. Y tiene que ver un poco con esta problemática, por más que él lo vincula al problema de los signos y un poco al origen de la primeridad básica de la cual hablaba Peirce, ¿no? Él dice que en el origen, en un origen, aunque sea un poco mítico, lo primero que existe en un bebé, en un ser recién nacido, es una cadena de sensaciones, una sensación después de otra. Es decir, una relación metonímica, y supongo que habrán estudiado lo de metonimia y metáfora, entre sensaciones, ¿no? Después de una sensación viene otra sensación, y esa es la primera cadena que va aprendiendo el ser humano para construir su manera de sentir, su afectividad, su propia cultura afectiva desde que es bebé, ¿no? Sobre esa cadena de sensaciones, sobre esa sensación que viene después de otra, se van a producir ciertos accidentes o ciertos cambios. Por ejemplo, si el seno materno, que siempre le daba satisfacción, el bebé siente hambre, llora, toma el seno materno, se calma, entonces hay toda una cadena, como ustedes ven, de sensaciones, ¿no? Tiene hambre, llora, toma la teta, se calma, de repente no viene el seno materno. Entonces el bebé, para calmarse, trata de recuperar lo que había en otras cadenas anteriores
de sentimientos después, para calmarse, aunque sea con lo que había después, que era la imagen. Lo que puede rescatar es la imagen. Entonces rescata la imagen de la madre que no llega. Y esa imagen de la madre ausente pero presente de manera fantasmagórica un poco, es lo que lo va a calmar y va a construir quizás las primeras metáforas, ¿no? Las primeras representaciones de aquello que no está, digamos. Después, toda metáfora va a ser una... Por eso en toda metáfora hay al mismo tiempo una afirmación y una negación, ¿no? Cuando yo digo la mesa, estoy diciendo dos cosas, ¿no? Para el pensamiento sobre los signos, digamos. Digo que reemplazo la mesa por una palabra, pero también estoy diciendo que la mesa no está. Y después sobre esa cadena de metonímica de sensaciones y metafórica de imágenes se va a construir el lenguaje, digamos, las mezclas de metáforas y de metonimias y las formas de hablar y de comunicarse. Pero toda esta construcción que hace el sujeto va a tener como fondo, primero, aquello que va a llamar Verón ese cuerpo reencontrado, que es ese cuerpo de sensaciones, ¿sí? Ese cuerpo básico de sensaciones que van a construir una manera de sentir, una manera de pensar, ¿no? Por eso entender lo que siente una sociedad, por ejemplo, suponiendo que en una sociedad no solamente se aprenden conceptos, sino que hay culturas afectivas, es decir, maneras de sentir que se van construyendo en común, es fundamental entender esas maneras de sentir, porque esas maneras de sentir van a determinar después cómo evoluciona esa sociedad, ¿no? Uno va a poder interpretar, si se interpreta bien lo que se está sintiendo, cómo va a también cambiar, cuáles son los posibles pensamientos, los posibles imaginarios colectivos que se van a construir. Un imaginario colectivo tiene como base, digamos, como sostén, una forma de pensar común, sentimientos, formas de sentir. Ahora que estamos frente a elecciones, por ejemplo, ¿no? Vemos que no importa de qué lado y qué partido político, de dónde se vote, de uno y de otro lado se van a construir referencias simbólicas solo para concordar con el sentimiento que se tiene. Así eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, se hicieron inclusive experimentos muy interesantes en grupos, por ejemplo, para nombrar los dos polos más importantes de esta elección, ¿no? Digamos, los que están con el gobierno, kirchneristas, los que están en contra del gobierno, anti-kirchneristas, la oposición. En los dos sectores se hicieron experiencias, se formaron grupos de un lado y del otro, y se les dijo que había una propuesta de ley que pertenecía a, que la había originado, por ejemplo, Cristina, que era tal y tal y tal. Automáticamente los que estaban con el gobierno la apoyaban y los que estaban en contra decían que era una porquería. Se hizo lo mismo con otros dos grupos con esa misma propuesta y se le dijo que era al revés, que esa era una propuesta de la oposición. Automáticamente los que estaban en la oposición la sostenían y los que estaban en el gobierno se oponían. Entonces todo esto que pasa y que ocurre nos permite pensar que eso ocurre en todos los países, no solamente en la Argentina, ¿no? Que lo que sostiene, por ejemplo, los votos son formas de sentir. Por eso se decía cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, entre los que estaban con Trump, los que estaban en contra de Trump, a veces a partir de ciertas opiniones sobre otras cosas se podía deducir si estaban a favor, si iban a votar a favor o en contra, ¿no? Se decía, bueno, si están con la ecología, si piensan tal cosa de los negros, si no, se sabe que van a votar a uno en general y si no van a votar a otro, no al contrario. Es decir, y todo eso sostenido, esas posiciones ante la vida sostenidas por formas de sentir. Formas de sentir que se construyen en sociedad de alguna manera. No sabemos por qué más, sí sabemos en realidad cuál es la varita mágica que hace que todos sintamos cosas de maneras parecidas. Es que de alguna manera para el ser humano se construye en sociedad, porque el afecto hacia el otro es central en la construcción del uno mismo. Es decir, no existe, no parecería no existir, una construcción afectiva individual que no se haga en relación al afecto hacia el otro.
la relación con el otro es determinante, ¿no? Para las formas en que vamos a sentir nosotros, aunque inclusive funcione, por ejemplo, en el sentirse solo. Hay un hermoso libro de Paul Auster, que lo recomiendo, es complicado, pero es muy interesante, que se llama La invención de la soledad. En La invención de la soledad, Paul Auster va a describir cómo en el caso de su padre, y va a describir de manera maravillosa, digamos, muy literaria, cómo se construye esa sensación de la soledad. Es decir, como que hasta inclusive la idea de la soledad se construye socialmente, digamos, se construye con otros. Entonces, por eso, digamos, las sociedades van evolucionando con ciertas lógicas comunes, digamos, hay evoluciones que son masivas, si se quiere. Se sabe, por ejemplo, en Argentina hay ciertas cosas que funcionan de manera distinta que en otros países. En mi caso, yo viví muchos años en Francia, pues estuve exiliado en la época de la dictadura. Al volver me sorprendieron ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando venía alguien del extranjero a dar una charla, iba todo el mundo, ¿no? Porque venía un francés, un pensador francés, y no cabía la gente en el anfiteatro, había cientos de personas. Ese mismo pensador francés en Francia no lograba reunir más de 30 personas, 40 que lo iban a ver, ¿no? O fenómenos colectivos como hasta en la estética corporal, o por ejemplo, me sorprendía que todo el mundo use jean. En Argentina todo el mundo usa jean, por ejemplo, usaba, no sé, ahora hace rato que no nos vemos por la calle, o si nos vemos, no nos vemos muy seguido. O temas como, por ejemplo, los kiosquitos. El invento de los kiosquitos es algo que existe casi únicamente en la Argentina. Digamos, ¿en qué otro lugar del mundo hay, o había, desgraciadamente en estos 2 años seguramente hubo, pero hay un lugar abierto a la calle que vende qué cosas para ponerse en la boca? Entonces, hay una cierta oralidad argentina, digamos, que tiene que ver después con el funcionamiento de los kiosquitos y tiene que ver con aquello que puede funcionar o no, con ciertas modas, y que tiene que ver con formas de sentir, de conectarse. Y ciertas cosas que se podían interpretar a partir de esta afectividad colectiva. El escrito de Verón es muy recomendable, ¿no? El cuerpo reencontrado, porque justamente va hacia ese tema, hacia tratar de empezar a pensar lo que él llama esa capa originaria de construcción del sentido. Y ahí introducimos la palabra sentido, cuando antes dijimos que la palabra sentido es una especie de aceite que se dedican a la comunicación, cuando tienen que nombrar algo que no es del todo comprensible, pero yo, digamos, relacionaría la palabra sentido con su significado más simple, con lo que se siente. Entonces, decimos construye sentido cuando varias personas de repente sienten que todos sienten de manera parecida. Ese sentido común se rompe en ciertos momentos y de repente se produce, cuando se rompe el sentido común, se produce la sensación de soledad. Y una de las cosas que el argentino, y no solamente el argentino, soporta menos es la sensación de soledad. Y esa especie de angustia de sentirse solo va a determinar en gran parte el estilo y la construcción de las culturas afectivas en nuestro país. Por eso en momentos de crisis de creencias, y después ya nos vamos a referir en otro teórico al tema de las creencias, la gente está más angustiada, digamos, porque no puede construir esa sensación común que le permite sentirse mejor, digamos, ¿no? Cuando varios sienten y se dan cuenta que sienten lo mismo al mismo tiempo. Por eso en todo fenómeno comunicacional, yo diría que hay algo de magia. Hay algo de magia cuando todos creemos que pensamos parecidos, o cuando yo creo que me comunico. Y entonces pienso que ustedes que están ahí mirando o escuchando en la computadora o en el celular, están entendiendo hacia qué nos queremos dirigir con la cátedra. Entonces ahí se produce esa magia de la comunicación, porque en realidad no tengo ningún chip que vaya al cerebro de ustedes que me diga,
estos 20 están entendiendo, estos no, pero no hay chip al cerebro del otro. Entonces es una especie de magia, un invento, un arte de creer eso. Si de repente compruebo que ustedes piensan totalmente otra cosa que lo que yo quiero transmitir o no, ahí se produce la segunda parte de la comunicación, que es el drama. El drama de sentirme solo porque me doy cuenta que nadie me entendió, que nadie me escuchó. Entonces la comunicación varía entre la magia y el drama. La magia y el drama forman parte central, digamos, de todo proceso comunicacional, ¿no? Y es necesario trabajarlos como se trabaja el registro del arte. Y acá introducimos otro tema que vamos a ver abarcar de distintas líneas de pensamiento durante todo el cuatrimestre, y es que quizá esto que llamamos ciencias de la comunicación, y esto tiene que ver con el objetivismo y el subjetivismo, no sea estrictamente una ciencia en sentido tradicional, pero sí sea trabajable, sí sea pensable y sí sea analizable. Entonces, no es ciencia porque no trabajamos con los principios tradicionales de la ciencia, pero sí se puede trabajar quizás más en otro registro, que es el registro del arte. En el registro del arte vamos a encontrar muchas formas de introducirnos a pensar la comunicación que son muy interesantes y que no van en contra de la semiótica, no van en contra de Peirce, aunque muchos de ustedes seguramente odien a Peirce, como creo que dije en el primer teórico. Sin embargo, Peirce es muy interesante, tiene pensamientos muy interesantes de analizar. No van en contra, sino que de alguna manera son relacionables, digamos, son vinculables a otras formas de pensar la comunicación. Por último, me voy a referir para no, digamos, extenderme demasiado en conceptos, a un pensador del arte, que quizás también nos introduzca en algunas ideas para la comunicación, que fue un gran pintor, que se llamó Vasily Kandinsky. Kandinsky, que fue quizás el inventor o el primero en desarrollar lo que se llamó el arte abstracto, porque el arte abstracto se basa en la idea de que no es necesario reproducir ninguna forma de la realidad para producir un efecto artístico. Y él va a escribir, va a desarrollar en varios escritos, especialmente en uno que se llama De lo espiritual en el arte, ciertas ideas de cómo pensar el arte. Y quizás es uno de los artistas que escribió cosas más asimilables para las ideas sobre la comunicación y la sociedad. De lo espiritual en el arte, Kandinsky va a describir una cierta idea, que es que toda obra de arte tiene un principio, digamos. Ese principio él va a llamar el principio de la necesidad. ¿Qué es el principio de la necesidad de Kandinsky? Es la idea que todos los elementos de una obra de arte se necesitan entre sí. Quiere decir que ni el cuervo de Van Gogh solo, ni el girasol, ni la nota de Eric Clapton sola o separada es arte. Para que sea arte, todos los elementos de esa obra tienen que necesitarse, y dónde se expresa esa necesidad, dónde se analiza, no es en la materialidad de la obra de arte, no es en las notas de Eric Clapton o de Bach, ni es en el cuadro de Van Gogh, sino es en el que lo está escuchando o mirando. Es donde se siente que esos elementos tenían que estar ahí. Cuanto más uno sienta que esa necesidad interior de la obra de arte se expresa, es decir, que todos esos elementos se necesitan, más artística es, decía Kandinsky. Cuanto más pensamos que en realidad Eric Clapton, la verdad, podría haber terminado de otra manera, ese blues, podría haber, o que Van Gogh podría haber puesto los girasoles esos, son demasiado grandes, los podría haber hecho más chicos, ¿no? O Bach podría haber terminado de otra manera, eso quiere decir que sería menos artístico, ¿no? Entonces hay un principio del arte que va a expresar, solamente que ese principio del arte, y por lo tanto lo podemos trasladar a la comunicación también, no se va a expresar en la materialidad misma de la obra de arte, sino en la forma que esa materialidad de la obra impacta en nuestra manera de sentir.
Y es esa relación esencial la que tenemos que comprender para entender tanto el arte como la comunicación. La relación entre los elementos objetivos de la comunicación y cómo nosotros los sentimos. Bueno, estaríamos terminando acá entonces este teórico sobre esta introducción filosófica al problema de la subjetividad, del sujeto y de la afectividad en la comunicación. Si hay algunas preguntas, ustedes me van a comentar, y si no, vamos a ver. Te comento, Daniel, que hubo muchos problemas con la transmisión al comienzo, por suerte lo estamos grabando. Después, a partir de las 19:25, se estabilizó. Hablando de creencias, justamente, yo estaba acá con la aplicación de transmisión en streaming, y realmente no sé qué de todo lo que hice fue lo que solucionó el problema, así que no sé si fue que invoqué a algún dios, pero bueno, después probaremos antes del lunes que viene una emisión encerrado como para poder corregir esto para la próxima semana. Bien. Bueno, sepan disculpar entonces los alumnos, la grabación va a estar de todas maneras, Germán, para quien quiera escucharla, ¿no? También tienen el primer artículo del libro El sujeto de la comunicación, que como le había comentado la vez pasada, digamos, comprado no en PDF, sino como se dice, para ebook, debe costar 300 y pico de pesos, bastante más barato que comprar los apuntes, por ejemplo, cuando vuelva a la presencialidad. Creemos que se puede comprar de esa manera o conseguir de alguna manera, y como hace un material básico de trabajo, digamos, ¿no? Así que tienen ese artículo, tienen otros artículos y tienen también la grabación de este primer teórico. Así que bueno, continuaremos el lunes que viene, ¿sí? Ya le vamos a comunicar bien cómo el título y quién lo daría en el camino de vías para introducirnos sin comprender a la subjetividad.